gran saludo desde el corazón del continente americano para todos nuestros hermanos y hermanas en el mundo, ya que estamos llegando a una coyuntura que pudiera quizás cambiar el destino de la humanidad para bien o para mal, dependiendo qué es lo que pasaría tal vez después de noviembre en los Estados Unidos de América. Para muchos, muchos ven la elección en Estados Unidos como una cosa ya parte de la cultura estadounidense, en donde hay un cambio e intercambio en cuanto a turnarse a la presidencia, y que de fondo pues no hay ningún cambio en el aspecto político, económico, militar, social y cultural de Estados Unidos y por ende de una gran parte del mundo. El Salvador en este caso se ha convertido, para la admiración de algunos, lo ha dicho claramente en sus propias palabras, y ante algunos cuestionamientos que le han hecho, ella dice que bueno, ese es el trabajo de ella. Y a ese punto viene también las recientes visitas de los personeros de distintas organizaciones financieras, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional, que ha recomendado seguir, literalmente hablando, estrangulando al 70% de la población salvadoreña, económicamente hablando, quitándoles hasta los últimos centavos que no tienen, y ha prohibido el Fondo Monetario Internacional cualquier impuesto a las clases más poderosas. Ahora vamos a pasar a Centroamérica. Por ahí ya nuestros analistas nos tienen reportes listos, porque en los últimos días se ha estado hablando de que El Salvador se ha convertido en uno de los países cuya deuda sobrepasó la mitad del propio PIB, de acuerdo a algunos analistas. Y ahora pues vamos a tener algunos elementos y detalles para todos ustedes, amigos y amigas, que han estado pues preguntándonos al respecto. Así es que nos vamos en directo y en vivo a todo color hasta Centroamérica. Adelante. Bueno, un saludo desde El Salvador, en Centroamérica. Un saludo muy fervoroso para la clase trabajadora, sufrida y luchadora de nuestros países latinoamericanos. Vamos a hablar un poquito sobre lo que estás planteando tú ahí, ¿verdad? Sobre el Fondo Monetario Internacional, sobre las deudas que han adquirido este país a través de los años y el incremento que ha tenido con estos dos gobiernos del partido FMLN, o sea, el Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que ni tiene nada de Farabundo ni de Libertadores Nacionales. Pero nosotros desde esta tribuna consideramos que es nuestro deber forzarnos por hacer de El Salvador un nuevo país, sacarlo de la inestabilidad social, política y económica en que lo tiene el extranjerismo moral, financiero y comercial, además de la dispersión organizativa que provocan las huestes de formación política. A pesar de todo, debe ser también constante, efectivo y concientizadora. Estas huestes partidistas viven en eternas campañas propagandísticas, y eso es perjudicial para la salud política del pueblo. Un país, pues,
que surge de las cenizas de un pasado trágico y doloroso. Y ahora podemos nosotros ubicar los males del mundo que nos vienen prácticamente de un solo lugar. Y no de un solo lugar señalando a los Estados Unidos, no, vienen de ese lugar al que le llaman Medio Oriente. Esto es para que pensemos, ¿verdad? Al hablar pues de un nuevo país, tenemos que analizar la situación política interna de El Salvador y le damos seguimiento por ahora a la última recomendación del actual gobierno cuando se refiere a un pacto fiscal, entendiendo que con ese pacto fiscal el pueblo trabajador aliviará su situación. Esas son las promesas políticas de siempre. Hagan esto hoy y con esto nos vamos a ver, se van a beneficiar. Así se nos ha dicho siempre. Un nuevo pacto fiscal aumentará indiscutiblemente los impuestos, especialmente la canasta básica del más pobre. Al analizar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, vemos cómo le exigen al gobierno que aumente en 5 años la edad para pensionarse a trabajadores y trabajadoras. Aumento al IVA. Es decir, el gobierno salvadoreño está condicionado por el Fondo Monetario Internacional a buscar un acuerdo fiscal en el que se reduzcan los gastos y aumenten los ingresos del Estado. Aumentar los ingresos del Estado no significa que el fondo tiene un gran interés en la salud material e intelectual de nuestro pueblo. No, aumentar los ingresos significa que el país tenga para pagar los intereses y capital de esa gran deuda que se ha adquirido. Repito, se ha adquirido y aumentado en los últimos 2 gobiernos del frente. De lo contrario, dice el fondo, ¿verdad?, no podrá obtener un acuerdo con ellos, con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, el país no tendrá fondos disponibles en caso de que llegue a necesitarlo. Por ejemplo, de que se diese un terremoto, una tragedia de cualquier naturaleza, producida, por supuesto, por la naturaleza, no tendríamos nosotros a quién acudir. Eso amenaza el fondo, ¿verdad? El fondo le está diciendo al gobierno revolucionario del FMLN lo siguiente: usted saque dinero de donde encuentre un huequito que le haya dejado el gobierno anterior, es decir, el señor Funes, ¿verdad? Si dejó huequitos, aproveche. Eso le está diciendo al ahora presidente, señor Sánchez Serén. Pero al fondo, su gobierno no dejará de pagarle, o nosotros administraremos ese país para cobrarnos la deuda que su gobierno y el anterior han adquirido y han hecho muy, pero muy voluminosa. La obligada pregunta es la siguiente: en los 7 años de gobierno del FMLN han hecho préstamos por la cantidad de 7.800 millones de dólares. Han prestado más de 1.000 millones anuales. Han grabado más de 20 impuestos que suman cientos de millones de dólares a las arcas de la nación, sin que el pueblo más pobre mejore su situación, ni los hospitales mejoren la atención al público, ni las escuelas mejoren ni la educación ni física, ni de los alumnos.
Entonces, el pueblo sigue padeciendo lo mismo que ha venido diciendo desde hace siglos. Y nos preguntamos, ¿dónde están esos miles de millones de dólares que han prestado durante su gobierno, el gobierno del Frente, representado por Funes y por Sánchez Serén? Ahora, la pregunta que tenemos ya como pueblo es, en estos meses el gobierno tiene que pagar una gran cantidad de millones al fondo y no tienen dinero. ¿Qué irá a pasar? Irán a venir ya administradores a administrar los pocos centros que producen algo para el país, como la cepa, por ejemplo, la cajutla, la cel, o qué. Eso es lo que estamos esperando a ver qué pasa. Mientras eso pasa, el pueblo sigue sufriendo y seguirá sufriendo, pero mucha gente también, muchos trabajadores están pensando ya en que la cuestión es seria y esas deudas realmente que tenemos que pagar los trabajadores sin saber ni siquiera en qué se invirtieron esos millones. Eso tiene que investigarse, y la verdad es que aquí van a salir culpables, y lo más probable es que de estos dos gobiernos últimos, y el tercero, el de Saca, que tiene una casa valorada en entre 17 y 21 millones de dólares, comparada con la casa que se anuncia del presidente saliente de los Estados Unidos en 5 millones, este es un robo tremendo. Pero estos gobiernos, ¿por qué no recogen las deudas que tienen estos grandes millonarios? ¿Por qué no los obligan? Inevitablemente ya está en rumbo a esa construcción. Las fuerzas políticas en el mundo que han, poniéndolo en palabras de traicionado a sus propios pueblos, esas fuerzas políticas, por muy antiguas, tradicionales y fuertes que hayan sido, ya empiezan a ser tocadas por lo que aquí le llamamos las grandes masas, que las grandes masas ahora ya están, por decirlo así, emancipándose mentalmente e intelectualmente y concienzudamente. La deuda del Salvador, por ejemplo, ahorita, si observamos, amigos y amigas, los 5 países más deudores del mundo, esto es, por supuesto, en relación a el Producto Interno Bruto. El primer lugar es para Estados Unidos, cuya deuda sobrepasa el 114% de su Producto Interno Bruto, seguido de Inglaterra, que es un caso todavía más alarmante, cuya deuda sobrepasa es 569% del Producto Interno Bruto, seguido de Francia, 222% de su Producto Interno Bruto, seguido de Alemania, 145% de su Producto Interno Bruto, y bueno, la lista sigue, y a El Salvador lo ponen por ahí como en el lugar 71, 72. El problema, es 82. Ese es el lugar en donde El Salvador está, todavía abajo de Panamá, de Jamaica, de Guatemala, República Dominicana. Entonces, la deuda externa ahorita de El Salvador la está utilizando el Fondo